Listo. ¿Verdad? Ya, ahora sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, Ah, bueno. Entonces, ¿Quieres de pronto hacer? no Mirar. creo. Ah, bueno. Mirar desde ahí, Ahí se entonces. ve todo. Esto que está acá, ¿lo ven allá? Sí. No, Bueno, entonces, vamos a retomar un poco. no. ¿Para qué estás viendo acá? Me tenés en vivo y en directo a mí acá. No, 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 no. Bueno, y si estás acá bien. Rectora, este muchacho no, que quiere un computador para él y que quiere ver un computador, ¿qué hacemos? Que Pueden él mirar sí, que desde, porque él sí tiene y que él no. desde ahí, pueden mirar. Está Igual bien. Bueno, señor. pueden mirar. Bueno, retomando las cosas de las que hemos hablado, vamos a ir al momento en donde los, el hombre sale de Edén, el hombre sale de Edén y a andar, comienza a andar bajo su propia cuenta. Entonces estamos hablando de los primeros hombres. ¿Están escuchando? Entonces es que toca castigar. Bueno, entonces los primeros hombres, ¿sí? Andando por la tierra. Eh, como ustedes saben, Dios creó al hombre con una serie de características. Una de esas características es, una de esas características que el hombre tiene, bueno, dos de esas características que el hombre tiene una se llama la capacidad de observación y otra el instinto de supervivencia. ¿Qué es el instinto de supervivencia? El instinto de supervivencia es una facultad, una característica que tiene el hombre que lo lleva a siempre procurar sobrevivir. Entonces voy a explicar. Cuando usted tiene sed, ¿qué busca? agua, Agua, ¿cierto? Alguien tiene que decírselo, alguien tiene que recordarle que tome agua. no, Cuando usted tiene hambre, ¿qué busca? comida, Comida, ¿cierto? Cuando tiene frío, ¿qué hace? ¿Busca qué? Pues ustedes también contesten. Abrigo, ¿sí? Cuando tienen calor, ¿qué buscan? ¿Qué tiene que hacer? Ah, que se va a acabar en 10 minutos la clase. Y actualice qué toca hacer ahora. No, pero entonces no. O sea, 10 minutos quedan. No, pero como va a dar una clase, Entonces, pues vamos a mandar el. voy a mandar otro link, muchachos. Podemos los 10 minutos y luego le mandamos los. Bueno, ¿Sí? Continúa, mejor dicho. sí. Bueno, entonces, cuando, cuando uno tiene este tipo de cosas, uno busca solucionar el problema. Ahora, la diferencia entre ustedes hoy, muchachos, y la gente que vivía hace muchos milenios antes, es que ahora ustedes tienen la ropa a la mano, tienen la cobija a la mano, tienen el agua a la mano, tienen el mercado en la nevera, sus papás les dan la comida, ¿sí? Pero en esa época, los seres humanos tenían que empezar a mirar cómo iban a sobrevivir, tenían que buscar la comida, tenían que tenían que mirar cómo se vestían, se protegían del frío.
tenían que mirar cómo construían refugios para que los elementos externos de la naturaleza no los afectaran. El frío, la lluvia, los animales. Tenían que, el hombre tenía que empezar a hacer todas estas cosas porque su instinto de supervivencia estaba allí activo. Tenía que sobrevivir. Entonces, ahí aparece la otra virtud, la otra característica que el hombre tiene, y es la capacidad de observación. Dios nos dio una capacidad de observación. ¿Cuál es esa? La que uno tiene desde niño, de empezar a conocer el entorno, ¿sí? Con las manos, con los ojos, con la boca. En el caso de los niños, empieza también a meterse en la boca, a ver si lo que se meten en la boca es comida, o es algo bueno, o es algo malo. Entonces el hombre, al verse desamparado y deseando sobrevivir, tiene que empezar a mirar en su entorno cómo soluciona los problemas, ¿sí? Una de las cosas, una de las cosas más difíciles para el hombre cuando empezó a que cuando el hombre empezó a mirar el entorno es cómo hago para transformar las cosas que tengo alrededor. O sea, el hombre sabía que tenía que construir una casa, un refugio. El hombre sabía que tenía y que para construir ese refugio tenía que cortar madera, o que tenía que cortar hojas, o tenía que, bueno, transformar el entorno. Entonces se dio cuenta que las manos no eran lo suficientemente efectivas para eso. Entonces empezó a pensar cómo hacía para construir herramientas. Entonces el hombre empezó a buscar la forma en que tenía que construir herramientas. Y poco a poco, pues, durante mucho tiempo, se dio cuenta que habían materiales de piedra que servían para romper. Entonces, claro, entonces el hombre empezó a romper con piedras, empezó a romper otras piedras, a romper otros materiales. Y se dio cuenta que cuando empezó a romper piedras, había algunas de esas piedras se convertían en algo, tenían bordes filosos, que eran mucho mejores para cortar la madera, para cortar las ramas, y empezó a darse cuenta que a través de las piedras se construían herramientas primitivas. Y ahí está, aquí están los dibujitos. A través del choque con las piedras empezaron a aparecer, bueno, ya, miren, miren, empezaron a aparecer esta serie de formas y de filos que le empezaron a servir al hombre como primeras herramientas. Entonces ellos comenzaron a perfilar las piedritas para empezarlas a usar. Y empezaron no solamente hacer las piedras, sino que también las empezaron a amarrar a palitos para convertirlas o en cuchillos o en hachas. Y empezaron a cortar, empezaron a utilizarlas para poder fabricar lo que ellos necesitaban. Bueno, solucionado el tema de las herramientas, y a ver, todo esto pasa durante el lapso de mucho tiempo. No pasa de la noche a la mañana, ellos son cosas que el hombre tiene que vivir durante mucho tiempo, ¿sí? Ahora, ellos comienzan a fabricar refugios en cuevas o empezaron a construir de pronto refugios a través de las ramas de los árboles y también en cavernas, que son las mismas cuevas. Pero entonces habían otros problemas que tenían que solucionar. Uno de ellos era el, uno de ellos era calentarse, calentarse, y el otro era comer. Ahora, la naturaleza misma ofrecía alimentos, los árboles frutales, sí, las verduras, comenzaron a descubrir ellos mismos a través de la observación de que habían matas que eran buenas, pero también comenzaron a descubrir que otras matas eran venenosas. Sí. Bueno, ellos le llaman la madre monte o la madre tierra.
Ellos comienzan a descubrir qué matas son buenas, qué matas son malas, qué frutas son buenas, y eso comienza a ser el alimento, o sea, se convierten en recolectores. Pero se dan cuenta, es decir, que la conexión a internet es inestable, pero se dan cuenta que eso que comían no era suficiente, algo les faltaba, proteína animal. Ellos comenzaron entonces por instinto a poner la mirada en los animales y a entender que esos animales eran una potencial fuente de alimento. Entonces comenzaron a los más fáciles de agarrar, los agarraban, empezaron a construir trampas, a pensar, pusieron ese cerebro a funcionar y comenzaron a pensar cómo construimos trampas, huecos, cuerdas, bueno, ya tenían herramientas, entonces les facilitaba construir trampas. Eso, ellos comenzaron, y hay piedras que aplastaban los animalitos, pero no era suficiente. Necesitaban empezar a atrapar animales más grandes, ya más grandes, no tanto mamut, pero más grandes. Y ya había que cazarlo. Entonces tuvieron que perfeccionar las herramientas y convertirlas ya ahora en herramientas de caza, en armas de caza, flechas, lanzas, hachas, cuchillos más poderosos para poder cazar animales. Y además de eso, el hombre volverse mucho más hábil para poderlos cazar. Tuvieron que empezar a conocer cómo se comportaban los animales, cuál era la mejor hora de cazarlos, la forma de cazarlos. Muchas vidas se perdieron porque hay animales que son salvajes. Cazados los animales, ya aprendieron a cazar los animales, ellos empezaron a comer los animales. Y, pero un segundo, y también empezaron a darse cuenta que la piel era buena para protegerse del frío. Entonces comenzaron a quitar la piel a los animales muertos y comenzaron a confeccionar eh, trajes para protegerse del frío. Entonces ahí empiezan a mejorar, ahí comienzan a mejorar los primeros seres humanos. Pero había algo que también necesitaban más calor y necesitaban cocinar los animales y los alimentos. Ellos comenzaron a observar, perfecto, ellos comenzaron a observar que caían rayos, que de pronto el calor hacía que aparecieran incendios y también se dieron cuenta que algunas rocas sacaban chispas y a través de todo ese análisis que ellos hicieron, que también tardó tiempo, ellos comenzaron a dirigirse a poder fabricar fuego, fuego que les permitió a ellos cocinar los alimentos y